El día de hoy veremos la evidencia de aprendizaje número 4, la ciencia de la administración pública. Mi nombre es Luis Ángel Maciá Rodríguez, pertenezco a la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política. Este trabajo, como se los comenté, es la ciencia de la administración pública. Bueno, ¿cuál es el propósito? Vamos a explicar la importancia de la ciencia de la administración pública a lo largo de la historia y, ante todo, comprender que las diferentes aportaciones que han existido desde las teorías son con el objeto de encontrar la mejor forma de resolver los problemas de la sociedad. En este contenido vamos a revisar las escuelas de la administración, por qué es importante reflexionar sobre este tema y qué elementos abona este tema a la nueva gestión pública. Bueno, el cuadro sinóptico es una manera de comprender mejor a lo largo de la historia la evolución de las escuelas, en las que destacan principalmente 4. En ellas vemos la escuela francesa, en la que su máximo exponente, Juan Baptiste Bonny, nos expone diferentes aspectos en los que la administración del gobierno, la administración pública, debe enfocarse para poderse mejorar. En el caso de la escuela alemana tenemos a Lorenz von Stein, que de igual manera aporta diferentes aspectos que él considera que la administración del gobierno debe contener. Entre ellas destaca la mayoría que es enfocar la profesionalización de las personas, tener mayor precisión y uso de la ciencia al momento de resolver los problemas públicos. En el caso de la escuela estadounidense, también entre sus mejores exponentes tenemos a Woodrow Wilson, a Taylor, y ellos se enfocan mucho al aspecto técnico, a los procesos en los cuales la administración puede perfeccionar y resolver los problemas. En el caso de la escuela británica, su mejor exponente, entre los que considero, es Oliver Sheldon y a Christopher Hook. Ambos hacen una aportación que quizá hoy en día son las bases de la nueva gestión pública. Entre todos estos exponentes, que ya abordaremos de manera más específica en la revisión del cuadro sinóptico, podemos identificar que la mayoría coincide en algunas ideas principales. Por ejemplo, en la escuela francesa, el centralismo, la función del poder concentrado en una sola persona se consideraba que era la mejor forma de administrar al Estado. En el caso de la escuela alemana, con las ciencias camerales, se enfoca mucho en este mecanismo que venía de la militarización y de la administración del gobierno en la solución de conflictos. En el caso de la escuela estadounidense se centra en el mecanicismo, en el estudio de tiempos y movimientos, en la ingeniería y en cómo los procesos derivados de la buena aplicación de estos puede resolver una problemática social. Y en el caso de la escuela británica, como les decía, que abona un poco más a la nueva gestión pública, se enfoca mucho en la autogestión, en la participación política y en la autonomía, en la que convergen diferentes actores para resolver la problemática. De manera general, es lo que vimos en el cuadro sinóptico respecto a las escuelas de la administración pública. Bueno, hay algunas diferencias y semejanzas. En el caso de la escuela francesa, por ejemplo, de la alemana difiere mucho del empirismo, toda vez que la escuela alemana daba mucho énfasis en cuanto al factor humano. Sin embargo, el tema de los procesos o el tema del profesionalismo de la persona que está al frente de un servicio no toma mucha importancia. Asimismo, con la escuela estadounidense difieren el enfoque de la ciencia, toda vez que la ciencia con la escuela francesa se enfoca no solamente a perfeccionar el proceso, sino también al conocimiento de la persona, y en el caso de la escuela estadounidense únicamente se enfoca a la ciencia del proceso, dejando de lado a la persona. Y respecto a la escuela británica, la escuela francesa, como les decía, es más centralista y difiere de involucrar actores sociales, como lo es con la escuela británica. En la escuela alemana coincide en perfeccionar los procesos con la escuela francesa. En el caso de la escuela estadounidense difieren en el uso del método, toda vez que, como se los comenté, en la escuela alemana da mucha prioridad a la experiencia de la persona, sin que esto necesariamente represente la formación profesional de la persona, es decir, el empirismo otra vez. Y en el caso de la escuela británica, en diferencia con la escuela alemana, también difiere en este involucramiento de actores, nada más que en este caso se refiere a los actores profesionales más que a los sociales. En el caso de la escuela estadounidense, lo que coincide con el uso de la ciencia es en la escuela francesa
en la sistematización de procesos con la escuela alemana y difieren del humanismo en las relaciones, a diferencia de la escuela británica, toda vez que la escuela británica sí pone énfasis en el factor humano respecto a considerar a la persona como un factor que puede darle un sentido diferente al gobierno, a diferencia de la escuela estadounidense. El caso de la escuela británica, vemos que coinciden en formar profesionales junto con la escuela francesa, toda vez que la escuela francesa tiene su propia Escuela Nacional de Administración Pública, es un antecedente de este pensamiento. Coinciden en fortalecer al Estado en el caso de la escuela alemana y coinciden en el diseño de procesos administrativos en el caso de la escuela estadounidense. ¿A qué sigue? Bueno, ¿por qué es importante reflexionar sobre este tema? Sobre todo porque cuando hablamos de las ciencias sociales y en específico de la ciencia de la administración pública, encontramos que los autores tienen diferente abordaje en el objeto, y varios de estos objetos, como podemos ver, que es el Estado, el gobierno, el poder ejecutivo, la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la burocracia, difieren del método para poderlo estudiar. Es decir, en los últimos estudios que hemos tenido respecto a este tema, la mayoría coinciden que es necesario perfeccionar el método con el que se estudian estos objetos. Por eso es importante reflexionar, toda vez que nosotros podemos ser aportadores de métodos y de quizás nuevos objetos de estudio. ¿A qué sigue? Bueno, ¿qué elementos abona este tema a la nueva gestión pública? Este tema, como lo hemos estado revisando, se refiere mucho a revertir el crecimiento del gobierno, es decir, tanto en el gasto público como en el personal que labora en él, toda vez que el engrosamiento de la burocracia ha sido desproporcional en algunos casos a las demandas sociales. Asimismo, es un viraje hacia la privatización o hacia concesionar algunos servicios públicos, la subsidiariedad en la prestación de estos, toda vez que hay algunos servicios que actualmente, por ejemplo, el servicio de recolección de basura, el servicio de energía eléctrica, incluso está comenzándose en este esquema en el que es preferible que una iniciativa privada, una empresa, sea la que se encargue de proveer estos servicios, toda vez que en la actualidad la administración de estos servicios públicos no parece ser del todo eficiente. La automatización de servicios públicos, uso de tecnología, lo cual incide directamente en el achicamiento del gobierno, toda vez que hoy en día tenemos máquinas que pueden hacerle el trabajo de cientos de personas en algún servicio público. Por ejemplo, en el registro civil actualmente podemos acceder a un acta de nacimiento, a un certificado de otra índole sin necesidad de hacer un trámite con alguna persona en alguna agencia pública. Y bueno, en el diseño de políticas, en los estilos de decisión y cooperación intergubernamental. También es importante, toda vez que la evolución que hemos estado analizando respecto a donde el Estado es el actor principal de la política, y luego evolucionamos en donde considera algunas prácticas empresariales para poder perfeccionar los procesos de la administración, y nos vamos a lo que hoy en día conocemos como la gobernanza, es decir, involucrar a los actores sociales o a los expertos para poder resolver la problemática en conjunto con el mercado. ¿Para que sigue, por favor? Bueno, ¿qué sustento teórico respalda estos enfoques? En los enfoques nos referimos a cómo se resuelven los problemas. En este caso, cuando hablamos de la política pública, hablamos de un embonamiento entre el método científico y la toma de decisiones, o la ciencia de la toma de decisiones, toda vez que la política pública nos ofrece un esquema para poder organizar las fases y poder atender una problemática social. Por ejemplo, en el caso de la diferencia que nos hace Andrew Roth, Polity es el escenario donde converge la actividad por la lucha en el control del poder y la acción del gobierno en la que se designan propósitos y programas. Todas estas palabras diferenciadas en inglés, a diferencia del español, que para las tres tenemos una sola palabra, pero nos refiere a este ambiente o a estos factores en los que la decisión o el conocimiento de la decisión y cómo se toman las decisiones tiene mucho peso al momento de resolver un problema que ya está en la agenda pública. ¿El que sigue? Bueno, en el caso del sustento teórico que respalda el enfoque de la nueva gestión pública,
se refiere a que una vez que hemos visto el achicamiento del gobierno, la privatización de algunos servicios públicos, estamos hablando de que se está utilizando instrumentos de la administración privada. Algunos autores refieren que el desarrollo de la administración pública es a la par de la administración privada. Por ejemplo, algunos casos es la administración por objetivos, la gestión estratégica, la planificación, el estar redirigiendo esfuerzos y estrategias para la consecución de objetivos, la medición del desempeño de la persona, hablamos de indicadores, hablamos de evaluaciones, el presupuesto base cero, es decir, la racionalización de los recursos, toda vez que, como insistimos, las demandas sociales son muy por encima de la recaudación que tiene el gobierno para poder satisfacer o resolver estos problemas. La que sigue, por favor. Bueno, de manera general analizamos la evolución de lo que hemos revisado como la ciencia de la administración pública. En la escuela ortodoxa, pues bueno, es un tema más mecanicista, no existe un factor humano, hablamos de las estructuras verticales, es un poder centralista. Evolucionamos hacia la heterodoxia, donde se incluye ya el factor humano, sin embargo sigue formando parte de este enfoque clásico. Luego vamos al neoclásico, este periodo en el que la importancia de la decisión toma realmente un papel importante y la capacidad está limitada en la persona, es decir, se comienzan los primeros esbozos en poderla profesionalizar o preparar para estar al frente de un proceso. Luego vamos a las políticas públicas, donde ya como lo vimos en la ciencia de la decisión, en este caso las políticas públicas son la respuesta para resolver los problemas y que obviamente al estructurar las fases en las que se estudia el problema, desde su diagnóstico, desde su ejecución, en el caso de la evaluación, toda esta política pública va a dar pie a la nueva administración pública, en donde se organiza ya más con el factor humano, toda vez que este enfoque es un poco más técnico y aquí le da más importancia al factor humano, toda vez que el factor humano, vuelvo a insistir, es el que asigna mucha de la eficiencia y de la eficacia al momento de ejecutar una política pública. Luego nos vamos a la nueva economía política, toda vez que se pensó en algún momento que como la mayoría de los problemas eran económicos, derivados de las crisis en los gobiernos, se debía entonces voltear a analizar el pensamiento económico y sustituirlo por el administrativo, toda vez que la economía se presentaba como una disciplina más consolidada para el estudio de los fenómenos. Luego evolucionamos hacia la gestión pública, donde usamos instrumentos de la administración privada. Luego vamos a la nueva gestión pública, donde el gobierno debe actuar en complemento con el mercado, es decir, se unen para resolver los problemas de la sociedad. Y luego vamos hacia la gobernanza, donde el mismo gobierno necesita ayuda de la sociedad civil y del mercado, es decir, existe un mayor complemento para resolver los problemas. La que sigue, por favor. Bueno. Vamos a hacer una reflexión crítica sobre los pros y los contras en el caso de la administración pública municipal. Vemos que en el caso de los consejos directivos de las paramunicipales sí existe un involucramiento de los actores, sin embargo hay algunos contras referentes a los intereses personales, a los conflictos de interés y a la confusión de responsabilidad, toda vez que actualmente los consejos directivos presentan problemas en los cuales su integración suele tener una inclinación más hacia favoritismos del presidente en turno y que dirigen las políticas o dirigen las estrategias para resolver un problema determinado hacia el beneficio de un grupo muy particular de interés. Por ejemplo, en el caso del agua, su consejo directivo está en su mayoría conglomerado por personas que tienen intereses económicos sobre el tema y que obviamente más que ver el interés colectivo, ven el interés del grupo que ellos representan. Y bueno, esto lo vemos de manera teórica también en el libro de Luis Humberto Fernández, en Fundamentos de la Ciencia de la Administración Pública. ¿La que sigue? Bueno, ¿por qué es importante concluir con este tema? Bueno, primero, porque actualmente la gobernanza, la nueva gestión pública, las políticas públicas se han derivado de estas escuelas de pensamiento que hemos revisado y obviamente volvemos al punto en el que es necesario repensar o reconfigurar los métodos de estudio del objeto
para poder evolucionar la administración pública hacia otro escenario referente. Y bueno, entendemos que estas teorías que han dado pie a algunas formas de gobierno hoy en día, pues son perfectibles a la luz de la ciencia, es decir, el método científico sigue aportando la estructura de este pensamiento, sin embargo, sigue perfeccionándolo, sigue consolidándose como una disciplina de la materia. ¿Sigue? Bueno, sería todo.